Bienvenidos a este segundo conversatorio del proyecto Arte más Ciencia igual Conciencia de la línea de formación del Fondo Regional de Tarapacá año 2021. Les recordamos que pueden seguir todas las actividades de este proyecto, tanto estos conversatorios como los laboratorios, en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, y pueden volver a ver estos conversatorios en el canal de YouTube. Queremos agradecer a nuestros expositores de hoy, Sandra Bautista, quien está desde España, a Sebastián Parra, que está desde Concepción. Bueno, les contamos que Sandra Bautista es maestra en artes plásticas, licenciada en Bellas Artes, máster en teoría y práctica de las artes plásticas y tiene un doctorado en historia y teoría del arte. Sebastián Parra es ingeniero en biotecnología vegetal y presidente de la Corporación Cultural Actos Sinestésicos de Concepción, quienes se enfocan en crear experiencias sensoriales inmersivas e interactivas mediante tecnologías de nuevos medios y artes mediales. El conversatorio de hoy es sobre prácticas artísticas contemporáneas, la transdisciplina. Iniciaremos con una exposición de 15 minutos por cada expositor e invitamos a comenzar a Sandra. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en este conversatorio. Muchas gracias a ti. Bueno, voy a compartir la información. Un momento. Empezamos. Bueno, hoy les voy a compartir el resultado de un proceso de investigación que llevo desarrollando varios años. Esto dio pie a una publicación que tiene por nombre Cuerpos simbólicos, antagonías y significados, ¿vale? Este trabajo como tal vino a ser pues una investigación desarrollada más o menos durante 5 años, una especie como de laboratorio, digamos, artístico con artistas colombianos, aunque hoy por hoy estoy radicada en España. Estuve trabajando ese proyecto en Colombia y también pues digamos que el objetivo mío también fue posteriormente dedicarme a la difusión de todos esos resultados. Dentro de ese proceso, digamos que el eje principal fue, como lo pueden ver en el nombre, pues la reflexión en torno al cuerpo, pero el cuerpo como un símbolo de experiencia de vida cotidiana. Y lo que tienen, digamos, en común todos estos proyectos es que hacen una reflexión de distintos aspectos de la vida de cada una de las artistas. Estamos hablando de mujeres artistas, son 4 mujeres artistas colombianas, de una zona más bien periférica del país, la zona que da hacia la frontera con Venezuela, la zona de norte de Santander. Estas artistas, digamos que cada una, como les decía anteriormente, utiliza el cuerpo como símbolo para reflexionar sobre distintas preocupaciones que tienen en su vida, ¿no? En su vida cotidiana. Entonces, bueno, voy a comentarles, así como a grosso modo, estas propuestas como tal, todas abordan unas dimensiones pues, muy importantes en torno a lo que es el análisis y la comprensión de lo que es la corporalidad como tal, como símbolo, sería la dimensión emocional, la dimensión social, ¿sí? Estas artistas, voy a hablar de cada una de ellas rápidamente. Una de ellas se llama Jessica Jaimes. Esta artista va a trabajar una problemática que, aunque parece a veces como muy lejana, realmente resulta más común de lo que parece. Esta artista sufrió abandono infantil siendo una niña. Entonces, ella desde muy pequeña fue acogida por una institución gubernamental en Colombia, pues que acoge a los niños, digamos, en condiciones de abandono. Y a lo largo de su vida, más o menos desde los 9 hasta los 25 años más o menos, hasta que terminó, digamos, su formación universitaria, estuvo viviendo en diferentes hogares de acogida, hogares de paso, con la figura, digamos, de madres sustitutas. Entonces ella, a través de su investigación, a través de su obra, ella
muestra un poco esa realidad que hay tras bambalinas en esa figura de la madre sustituta, en este proyecto Mi Mamá Prestada y Yo, y como todo ese, digamos, ese tránsito, ella por esos hogares, esa dificultad también muchas veces de que se establezcan realmente unas relaciones afectivas reales en estos contextos, como ese vacío un poco emocional que ella también llevaba. Y todo esto, y el punto en común y lo interesante, es que lo representa a través de su cuerpo del performance, y las nuevas tecnologías, pues como lo van a ver en los otros proyectos, tienen un papel fundamental, porque en realidad ella lo que hace es unas experiencias más de video performance, de instalación, ¿no? Donde va realmente a dejar como implícita esa memoria, esas experiencias de vida. Otra de las artistas de las que pues me gustaría hacer mención es otra artista de esta misma zona, que se llama Leilani Quintero. Ella tiene un proyecto que se llama Espacio Indeterminado. Este proyecto aborda otra temática que forma parte de la vida cotidiana, pero de la cual, igual que en el caso de la anterior artista, no se suele hablar mucho, y es el problema de los trastornos alimenticios, de la bulimia. Entonces, esta artista vio todo un proceso, porque primero como de negación, de no querer hablar de ello, ya que ella, digamos que habla de este trastorno, decía hablar porque lo vivió, porque lo experimentó en carne propia, ¿no? En un principio, pues cuando empieza su proceso, digamos, de creación artística, intenta como evadir esa misma realidad a través de su creación artística, pero poco a poco ella va encontrando en el lenguaje artístico, en el lenguaje conceptual, en la poética de los objetos, en la poética del mismo cuerpo, en los medios audiovisuales, en el video, la fotografía, una manera de canalizar esa experiencia, sobre todo analizar esos imaginarios internos que se generan dentro de un trastorno. Entonces, en esta imagen que vemos aquí, es una imagen donde vemos una fotografía. Esta se llama Corpus Christi, esta fotografía, y vemos un pan, una rodaja de pan, digamos, de pan de molde o rodaja de pan, atravesada sutilmente por alfileres, ¿no? Y con esta imagen, esta fotografía, esta artista precisamente quiere como materializar ese sentir, ese conflicto que tiene respecto a la alimentación, y cómo realmente es el significado que tiene el alimento para una persona que sufre un trastorno. No es un significado físico, no es un significado, digamos, natural, cotidiano o agradable, sino más bien está ligado a un significado psíquico de dolor y de sufrimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de estas imágenes, pues esta artista deja verlo. También tiene una serie de videos pues muy interesantes. Yo lo que podría es que también les puedo como compartir un link como de información donde se puede como ampliar y se puede ver como el material, para que puedan conocer más a fondo la producción de esta artista. También a nivel de instalación tiene unas propuestas supremamente interesantes donde convergen elementos sonoros, visuales, instalativos. Bueno, un proyecto muy interesante. Por otro lado, otra artista que también trabaja lo emocional, que se llama Angie Mora. Esta artista se refiere al maltrato, pero digamos, no como la anterior que hablaba del abandono, sino esta habla del maltrato infantil, del maltrato que lamentablemente muchas veces se ejerce en la familia sobre los niños, ¿no? Los miembros de la familia. Entonces ella también trabaja esa realidad cotidiana que también muchas veces es vetada en esta propuesta que se llama Memorias Cortantes. Y es un proceso que duró, como yo les digo, en torno casi de 4 años, donde en principio ya comenzó fue a recrear. Por ejemplo, en la imagen anterior, esta imagen que vemos aquí es parte de las memorias cortantes, ¿sí? Y ella en sus memorias cortantes empieza al principio como a recrear esas situaciones del maltrato a través del video, de la instalación, de la fotografía,
pero poco a poco ella a través del video también va estableciendo como unos autodiálogos, como unos procesos de autoconocimiento, incluso llega a un punto, digamos, de sus procesos performativos en que, digamos, vive como una experiencia de perdón a su madre y de autoperdón hacia sí misma. Entonces, digamos que precisamente esa convergencia, la que se habla entre arte, vida, tecnologías, ¿no? Que se da hoy por hoy, lo que nos da es como una posibilidad en que esos límites donde, digamos, ese mundo de esas realidades incluso ocultas o el mundo de las emociones que parecían todos como aparte, como separados, puedan llegar a un punto del encuentro, ¿no? Y el arte proporciona ese punto de encuentro para que esas cosas se puedan canalizar, para que los artistas también puedan hacer unos procesos incluso de autoanálisis, incluso también de atención plena, ¿no? De concentrarse en sí mismo, de reflexionar sobre su realidad, de volver como a reconciliarse con su realidad, incluso procesar de manera resiliente experiencias que pueden haber sido pues difíciles y dolorosas en su vida. ¿Sí? En ese mismo orden, digamos, de ideas, bueno, aquí vemos un poco como en detalle más información del primer proyecto que les hablé, Mi mamá prestada y yo. Aquí también vemos un poco como información del proyecto de Mi mamá prestada y yo. Este es el de memorias cortantes del maltrato. Y también aquí vemos algunos apartados de ese proyecto. Este también son apartados del otro proyecto que les comenté de la bulimia, de Leilani Quintero. Y bueno, una cosa interesante también, o sea, en relación a lo que va a ser también la vinculación en que se empieza a establecer entre arte y ciencia, como le decía, es que estas artistas comienzan también a establecer como unos procesos muy psicológicos a través del arte, ¿no? Entonces, precisamente esta artista, Leilani Quintero, la que trabaja el tema de la bulimia, ella estuvo trabajando muy a fondo sobre las teorías psicológicas de Lacan, sobre lo real, simbólico e imaginario, y a través de eso pues pudo como lograr mayor comprensión del tema, y eso pues repercutió muchísimo, digamos, en su producción artística. Bueno, ahora bien, como yo les decía, en esta fotografía, les decía, titulada Corpus Christi, metafóricamente estas artistas como las anteriores, o sea, nos tratan como de representar todas esas condiciones, esas experiencias de vida cotidiana que muchas veces no son visibles, esa percepción emocional de la vida cotidiana, que es una cosa que me parece a mí muy importante. Pero en la misma investigación también me encontré con unas artistas que, por otro lado, también abordaban el cuerpo como símbolo de la vida cotidiana, pero con una preocupación no tan orientada al mundo interior, al mundo emocional, sino más bien al mundo de lo social. Entonces, aquí hago referencia a dos. Una de ellas se llama Rocío Molinelli, hizo una obra que la trabajó, era una serie fotográfica, se llamó Comiendo Mentiras. La trabajó con frutas, aquí vemos diferentes trozos de frutas, de mandarinas, de papaya, bueno, de diversas frutas. Entonces ella, digamos que lo que quería denunciar en esta obra, quería hacer una denuncia sobre la alimentación industrializada, cómo no somos conscientes el efecto negativo que tiene lo que comemos sobre nuestro propio cuerpo. Entonces esa es otra realidad que todos sabemos que existe, pero está como muy invisibilizada, y nuevamente esta artista, por ejemplo, utiliza la fotografía, también hace algunos stop motion, algunas producciones en video, para mostrarnos precisamente esa realidad que parece velada, pero que necesita, digamos, salir. Incluso esta artista hace un trabajo como muy de laboratorio, porque procesa las frutas, algunas las pone, por ejemplo,
en contacto con colorantes, otras con diferentes temperaturas, con químicos, para ver cómo van funcionando, y precisamente con esas condiciones en las que se suele tratar los insumos con los que se fabrica la alimentación procesada que todos consumimos, ¿vale? Y finalmente, pues el otro proyecto que forma parte como de este conjunto es un proyecto que se llama La Musa Objeto Vende, que ya denuncia es el consumo de la imagen estereotipada de la mujer en la sociedad, ¿no? Y especialmente la imagen estereotipada de la mujer en la música comercial. Entonces, esta artista lo que hace es tomar unos, por ejemplo, hits de la música comercial que llegan especialmente a los adolescentes, a las chicas adolescentes más o menos de 15 a 25 años. Por ejemplo, la canción de California Girl de Katy Perry, y ella lo que hace es coger el videoclip, analizar toda la semiótica que hay dentro del video y ese elemento medial que está, digamos, circulando a través de la televisión, a través del internet, pero ella lo descodifica, comienza a encontrar ahí los elementos sexistas dentro de las imágenes, luego edita, hace carteles, fotografías donde, como la imagen que ustedes ven aquí, denuncia como esa condición objetualizada de la mujer. Esta imagen que ustedes ven aquí de una mujer como empaquetada, es un fotograma real del video. Dentro del video aparece la imagen de esta mujer empaquetada, y entonces lo que hace el artista es tomar el fotograma y también utilizando el texto como un elemento transgresor, utilizando esta frase, por ejemplo, mujeres alienadas, estas etiquetas, ¿no? Abre fácil, sellos de calidad, nos traduce como irónicamente precisamente esa condición de consumo de la mujer, y nuevamente el símbolo va a ser el cuerpo y el medio van a ser las nuevas tecnologías, la fotografía, el video, el internet, porque esta artista también crea un blog y hace talleres y hace como un trabajo que intenta hacer como de alta circulación para poder transmitir, ya que también ella está hablando de un producto que se transmite con mucha fluidez y mucha capacidad hoy por hoy, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales, no me puedo ampliar más porque el tiempo no es mucho, pero lo que les quería como mostrar con estos proyectos precisamente es cómo realmente el arte hoy por hoy es cada vez, afortunadamente, nos va demostrando su gran versatilidad, como es un lugar de encuentro entre disciplinas, entre ideas, entre áreas que parecían como muy ajenas, ¿no? La psicología, la tecnología, la misma creatividad, ¿no? La comunicación social, la comunicación visual, todo esto va a converger y va a generar a los artistas una posibilidad de producir unos discursos que realmente están más orientados cada vez a la transformación de la sociedad misma y a la libertad de poder también expresar y canalizar las experiencias que se viven en la vida cotidiana, ¿vale? Gracias. Lo dejaría hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante los proyectos y también muy contingente. El arte siempre es una forma de visualizar los conflictos del ser humano. Entonces está muy interesante, y a todos quienes están viendo pueden también buscar los nombres de estas artistas colombianas y ahondar más en su trabajo. Ahora invitamos a exponer a Sebastián Parra de Actos Sinestésicos. Te damos la palabra y nuevamente agradecemos que estés aquí. Hola, hola a todas. Bueno, efectivamente, como explicaba Sandra, hay una vereda, una posibilidad, una apertura donde podemos materializar o crear una especie de producto o de forma material, de poder evocar en eso una idea, una sensación abstracta. Y eso se trata de nuestro proyecto en realidad. Creo que una buena forma de conectar, como para seguir una línea, es que esta misma idea en nosotros generó la necesidad de crear este proyecto y todas las ramas y las disciplinas que he empezado a trabajar.
Voy a compartir pantalla un poco para ir mostrando unas palabras en grande y ir así guiando un poco la conversación, para que esto sea bien dinámico. Voy a comenzar con una pequeña contextualización de nuestra forma de entender lo que hacemos, desde lo que es la sinestesia. Entonces, desde ahí vamos a irnos ya un poquito más lejos. Bueno, la sinestesia, creo que estoy mostrando los temas. La sinestesia para nosotros viene a ser esta figura clave, que es poética, esta es la poesía, esta técnica que nos permite asignar como características que no son comunes o pertenecientes a algo, como, no sé, el fuego húmedo, por ejemplo, cosas que son como media contradictorias, o la música verde, está en la literatura, pero lo que nosotros trabajamos más tiene que ver con lo que empieza a encontrarse en el germen, en el origen de la palabra sinestesia. Tiene mucho que ver con nuestra forma de percibir la realidad, tiene mucho que ver con la memoria, con las emociones. Entonces es una palabra que finalmente se ubica en un punto de inflexión entre lo que entendemos como esta realidad concreta y aquellos planos que históricamente, por el ser humano, en sus mitos, en sus leyendas, en sus cosmovisiones, en todos los sistemas filosóficos, están descritos como lo invisible, lo trascendente, aquello que se escapa un poco de nuestra condición humana, pero que aún así la define, la sostiene. Entonces la sinestesia viene a utilizar un lugar clave y muy bello entre medio de todo este relato, ya que plantea que todas las vías de percepción pueden poseer una apertura a lo simultáneo. En otras palabras, que todo está ocurriendo en paralelo, entretejido, enredado, y cómo eso podría llegar a modificar la forma en la que nos enfrentamos al mundo y sus desafíos. Es un poco el motivo por el cual nosotros trabajamos todo esto. La poesía es clave en todo este camino. Yo les voy a ir mostrando bien movido unas cosas. Vamos a revisar unos dispositivos que nos permiten escuchar música de las plantas. Pero primero que todo, un poquito de poesía siempre es clave para entender finalmente cuál es la meta. Ya con estos poemas uno puede llegar al final de todo este bloque y saber todo lo que se va a decir, y lo que yo voy guiando en realidad es simplemente casi como una descripción de estos pequeños poemas que voy a leer. Este dice así, dice: para ver el mundo en un grano de arena, y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Esta poesía que agarra ciertos tintes de filosofía viene a decirnos un poco que la forma en la que entendemos, la forma en la que sentimos y pensamos, la que educamos nuestra razón, educamos nuestra intuición, viene a definir cómo interpretamos conceptos como el tiempo, la naturaleza, la botánica, nosotros mismos, el infinito, en fin. Todo empieza a tener otra capa de interpretación. Y finalmente llegamos a entender de que todo este páramo que es el universo está ocurriendo de forma simultánea, solo que nuestra mente, nuestros sentidos, lo entiende como un poco binario, un poco segmentado, porque si no nos volveríamos locos. Sin embargo, hay un desafío ahí, un desafío que está presente en literaturas tan comunes como mismo El Principito, dice que lo esencial es invisible a los ojos, y mucho de lo que hoy en día encontramos como necesario, bello, comparte estas definiciones, como que lo material en realidad no es ahí donde está la felicidad. Entonces hay una serie de ideas que muy superficialmente nosotros hemos adoptado y que componen lo que cotidianamente vivimos. Entonces, podemos encontrarnos de que no estamos solos en esto, hay una cantidad inmensa de científicos, artistas y filósofos que nos han relatado en sus obras, en sus escritos, pinturas o productos científicos, que hay un atisbo de esto en los órdenes más sutiles del universo. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a esto? A estas ideas tan bellas, pero a la vez tan complejas. Eso es un poco lo que nosotros como corporación cultural intentamos trabajar y intentamos lograr, de tal forma de poder aplicar esto a un ámbito de relaciones humanas, tanto con el medio ambiente y dentro de las mismas sociedades. ¿Cómo podría ser un mundo donde las personas se entiendan en un grado tan profundo que no ocurran cierto tipo de ofensas, o quizás en un ambiente más fácil de entender, está en que no tendríamos ciertas políticas públicas relacionadas al medio ambiente tan fuera de razón, si es que pudiéramos entender finalmente cuál es nuestro lugar o vínculo con la naturaleza, que sería llegar a destruirse a uno mismo, si uno lo logra entender desde cierta perspectiva. Entonces, viene a surgir una serie de propuestas y de acercamientos a esta gran premisa, que no es pequeña, y es muy bonito encontrar que la sinestesia como tal ha sido estudiada. De hecho, hay unas tesis muy lindas donde
se describe que la sinestesia finalmente es un atributo fundamental de la especie de los mamíferos, que viene a ser una forma, un atributo, una función muy normal, pero que se manifiesta de formas diferentemente en lo que es la conciencia de esto. Es en realidad una suerte de proceso cerebral que ocurre a un nivel subconsciente. Es un proceso donde se entremezcla las emociones con la memoria, con los sentidos, y las vías tienden a intercruzarse. Viene a aparecer como esta puerta, esta invitación, a que en realidad lo que se escucha también se puede ver, lo que se ve también se puede escuchar, lo que se toca también puede ser música. Entonces, aparece esto donde se nos desarma un poco la forma en la que estábamos parados, y es como, chuta, ¿cómo me vuelvo a recomponer entonces frente a esto? Y es donde entran muchos conceptos importantes y podemos llegar a elaborar frases tan lindas como que el perfume es la forma más intensa del recuerdo. Entonces, esto genera una interpelación directa a nuestra definición como ser, como persona, y viene a tambalearnos un poco, ya que se pone en duda nuestra condición de individuo y se nos invita a concebirnos en esta pluralidad, en esta totalidad de las cosas. La sinestesia finalmente es todo esto que les estoy comentando. Eso es lo que ocurre cuando uno como que se compromete con una idea, empieza a calar cada vez más profundo y podemos llegar a crear grandes sistemas de pensamiento. Y Actos Sinestésicos intenta revitalizar todas estas perspectivas que están en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de los tiempos también. Hay mucho de lo que les estoy comentando ahora que en realidad tuvo su auge, su verdadera fuerza, no sé, hace 2500 años, donde los filósofos funcionaban a la par que los matemáticos, a la par que los religiosos. Entonces, la cosmovisión que se tenía sobre el motivo de las cosas era muy interdisciplinar, al punto que esa palabra ni siquiera existía, porque era la forma de hacer ciencia, una ciencia muy cercana a la magia, donde, por ejemplo, está este concepto que hoy día nos llega, que es la alquimia, que, claro, se intenta creer de que es la forma de hacer el oro, pero en realidad tiene mucho que ver con un proceso interno de purificación a través del conocimiento. Entonces, viene a aparecer todo este desafío, y nosotros cómo lo llevamos a cabo. Ya aquí voy a volver a compartir pantalla para poder guiar las ideas. Miren, para esto está, aquí está. Desde siempre, estos temas se han intentado hablar, se han intentado comunicar. Lo que es la sinestesia, hace muchos años se hablaba como contemplación, era una mirada profunda de las cosas, una observación donde lo que se observaba no terminaba del observado, sino que se expandía hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, en todas las direcciones, al punto de que uno se asimilaba en aquello que era observado. Es decir, yo viendo un árbol, y esto aparece mucho en la cultura mapuche, yo contemplando un árbol a través de esta observación profunda, me comprendo a través del árbol. Ocurría esto con la araucaria. Entonces aparecían en esas tradiciones orales, donde las familias enseñaban a sus hijos cómo comportarse en función de lo que observaban ellos en la naturaleza. Entonces, Pitágoras, en este caso, inventa estos dispositivos, el monocordio, con el cual ordenó todas sus ideas, creó las bases de las escalas musicales, en base a este lenguaje universal que es la música, y él expresaba a través de este dispositivo sus ideas, los comentaba, los llevaba a sus charlas, hablaba de estas cosas, entonces era mucho más fácil llegar a entender aquellas propuestas. También Isaac Newton creó un dispositivo que asociaba los colores a ciertas notas musicales. Y así también hubo en otros, como este órgano, que al mismo tiempo que emitía un color, salía una nota musical. Entonces, había, o sea, al revés, él tocaba una nota y pum, había unos paneles arriba que despedían unos colores. Entonces se intentaba finalmente poner en escenario estos conceptos con la finalidad de facilitar su divulgación, pero al mismo tiempo presentarlos con la mayor grandeza posible, dignificando las ideas. Y aquí voy a compartir otro documento que nos va a servir ya para llegar a qué nosotros hemos llegado a encontrar hoy en día, en estas condiciones. Hoy en día, en el siglo XXI, tenemos nuevas tecnologías que se han encontrado con el arte y que son las llamadas nuevos medios. Estos nuevos medios son pequeños dispositivos a veces son más grandes, a veces son de tamaño medio, y lo que hacen es ser una especie de puente para crear nuevos significados en base a algo que ya conocíamos. Es bien divertido, bien bonito, y uno que les voy a relatar ahora tiene que ver con la biosonificación, ¿ya? Que viene a ser una forma de poder, a través de este lenguaje universal de la música,
José le mostré lo de Pitágoras, es crear un acercamiento a ideas que pueden ayudarnos a resignificar el vínculo que tenemos con la naturaleza. Esto es un biosonificador, ¿ya? Es un dispositivo, dentro de ella hay una placa programada, es un dispositivo análogo digital, que lo que hace es traducir una señal análoga que llega a través de unos electrodos que están conectados por este cable a esta planta. Entonces lo que aquí ocurre es que este dispositivo interpreta las señales eléctricas de esta planta, que vienen a ser una metáfora de su vida, eso está vivo, respira, metabolismo, reproducción, evolución, en fin, un montón de procesos están ocurriendo acá en este momento, muy profundos, que se escapan a la visión, esenciales, y, y que vienen a generar un vínculo extremadamente directo. O sea, el reino vegetal está tan íntimamente conectado con nosotros que cada vez que respiramos, interactuamos con ellas. Entonces, hay una hermandad muy profunda en ello, esencial, y que viene a decirnos que hay que cambiar la forma en la que estamos trabajando en los bosques o produciendo con la tierra. Entonces es tan poco sustentable todo esto que quizás un poco de sentir puede ser un cambio sustancial en cómo están ocurriendo las cosas. Luego de que la señal análoga llega aquí, esta lo traduce a una señal digital. Y esa señal digital está llegando a mi computador, ya que mismo que estoy acá. De tal forma de poder interpretar estos datos y asignar sonidos y parámetros a cada uno de estos pics de microvolt. Y les voy a mostrar ahora un poco cómo funciona esto, porque es muy armonioso, bonito. Uno como artista además se involucra en el diseño de todo este instrumento y esta instrumentalización que se le entrega a la planta para que ella desarrolle este concierto, por así decirlo. Uno se involucra más allá de disponer, y en esta espontaneidad de las cosas es donde ocurre la belleza. Es un ejercicio también de desapego en cuanto a la creación. Y antes de esto, les voy a contar de dónde más o menos que viene toda esta maravilla y que cuando lo escuchemos estemos mejor paraditos. Bueno, todo lo que les dije, un caso de aplicación. La planta es un símbolo. Cuando la empezamos a ver en este ámbito de simultaneidad, la planta no es solo esto, ¿ya? La planta también, ¿qué es un símbolo para empezar? Esa palabra, ¿qué define? Un símbolo es una forma de entender algo de que está traspasando muchos planos de entendimiento. Es decir, la planta es planta, pero también, ¿qué más es? Y ahí, bueno, nos podemos volver locos si empezamos a definir esto. Se intercruza la metafísica, se intercruza todas las analogías, las metáforas, muchos conceptos universales llenos de belleza, pero también la ciencia y también el arte. Esto también se encuentra mucho cuando uno habla con abuelito o abuelita y les pregunta qué ven ellos en las plantas, y aparece todo esto. Aparece la planta como símbolo. Es alegría, es felicidad, es vida. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Otro poema: dichoso aquel que olvida el porqué del viaje, y en la estrella, en la flor, en el celaje, deja su alma prendida. Esto tiene mucho de este aspecto sutil del ser humano, donde aparece la palabra de alma, aparece la palabra de espíritu, y cómo empieza esto a cobrar un sentido muy actualizado a este siglo XXI, y además limpio de las asperezas que lamentablemente quienes han tenido el poder sobre estos conceptos las han manchado bastante. Entonces, son palabras que en realidad son mucho más de aquello que lamentablemente nos ha llegado, y es súper importante y valioso que existan proyectos que puedan asumir el desafío de mostrarlas en su libertad. La palabra alma no le pertenece en realidad a ningún credo, está en todas las corrientes filosóficas que han llegado a un nivel de madurez. Y otro ya mucho más actual, este es un científico del siglo XXI, que está tratando de hacer viva todas estas ideas en el ámbito científico, y que establece que la planta es un eslabón que une la Tierra con el Sol. Ya la planta ya es un símbolo en este caso. Y se entremezcla con la condición humana. Cuando el ser humano llega a este terreno de ideas, donde la sinestesia ya lo tiene pensando en simultaneidades y procesos entretejidos y enredados, nos empezamos a reconocer en aquellos misterios que hay afuera de nosotros. Y eso es muy bonito. Esta es una imagen del mito del laberinto que me encanta, porque finalmente es donde todo esto te deja.
ubicado en un terreno lleno de pasillos donde hay mucha oscuridad, pero que hay una suerte de truco en esto, que el camino siempre es adelante, siempre hay que seguir adelante, y inevitablemente vamos a llegar al centro y a la posterior salida. Entonces, dentro de todo esto, que estoy tratando de hacerlo igual rapidito, vamos a escuchar a esta planta para vivir finalmente todas estas ideas de cómo la sinestesia nos ayudaría a reinterpretar la realidad a través de un terreno de simultaneidad, donde lo que vamos a escuchar nos permite establecer un diálogo y podemos entenderla. La música es un lenguaje universal. Cuando hay conciertos internacionales, me gusta mucho esta forma de relatarlo, llegan los músicos, no tienen por qué hablar, ya conocen su instrumento, saben leer música, se sientan, el director los dirige en base al lenguaje de la música y todos funcionan como si se hubiesen conocido toda la vida. Entonces, la música favorece eso, facilita eso, nos permite finalmente materializar esto. Voy a compartir pantalla ahora. Me voy a ver chiquitito quizás, porque para que esto suene necesito compartir pantalla con sonido, porque si no el Zoom lo que hace es que si esto suena, lo va a silenciar. Así que van a tener que verme en chiquitito, pero lo que voy a estar haciendo es interactuar un poco con este sistema, porque además es interactivo. Mi tacto permite que esto sea casi un arco. Si lo dejo solo, igual va a sonar, y va a interpretar un poco el estado natural de la planta. Y lo que mide esto son diferencias en estados de voltaje. Así que me comentan si se escucha bien, si se escucha mal. Esto va a ser bien participativo. Aquí va. ¿Se escucha? Todos los sonidos que están escuchando ahora provienen de la interpretación que la planta está realizando. Los colores indican la música. Bueno, eso es una pequeña cápsula de lo que puede ser la biosonificación. Es algo maravilloso. Cuando yo lo encontré, estaba estudiando todavía en la universidad. Yo estudié ingeniería en biotecnología vegetal, entonces estaba estudiando mucho las plantas. Y claro, quizás entre medio de buscar tanta nomenclatura o cosas en Google, de repente me apareció esta recomendación de un video donde estaban estos dispositivos, esta tecnología, y fue extremadamente sorprendente ver que podían obtener música de las plantas. No entendí muy bien qué era en ese momento, pero sí sé que me sorprendió, y ese estímulo de sorpresa abrió todo un camino que inevitablemente me llevó a reconocer todas las ideas que les he comentado previamente. Ahora, así como esto, hay
muchos otros. Nosotros trabajamos principalmente biosonificación, simática, que es otra área que por tiempo no me alcanza a decirla ahora, pero lo que hace es poder darnos la posibilidad de ver el sonido. Y ahí se habilita otra vez todo un terreno donde la sinestesia se cruza con conceptos muy filosóficos, muy universales, a través de esta observación de que lo que se escucha también lo podemos ver, y porque hay un aspecto que unifica finalmente todos estos fenómenos sensoriales, que vendría a ser la vibración. La vibración como fenómeno, en realidad, de carácter quizás, no sé, científico incluso, se podría decir que está interconectado entre lo que es la luz y el sonido. Los colores son vibraciones, la música también lo son. Entonces, inevitablemente ahí hay un vínculo de que no es sorpresa en realidad que el cerebro se tienda a confundir y decirnos que lo que se escucha podemos también verlo. Es en realidad un recuerdo finalmente, de que, oye, en realidad los sentidos deberían estar un poquito más conectados. Pero igual eso se explica un poco en el sentido binario y muy fragmentado con el cual interpretamos todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos. Así que eso es un poco el desafío. Nosotros como actores sinestésicos planteamos este camino de, claro, como de sorpresas, de productos artísticos que no están completos si es que no te comprometes con aquello que viene después. Y eso igual ha funcionado. Yo creo que hoy en día el timing fue bueno. Están estas tecnologías, estas ideas que son inherentes a la condición humana, al mito psicológico que está ocurriendo desde siempre, desde que éramos cavernícolas hasta hoy en día. El ser humano ha sido el mismo y se le presenta los mismos desafíos, la condición humana. Entonces, estas ideas están de alguna u otra forma albergadas en nuestra memoria más genética, en nuestro instinto. Entonces, nos hacen sentido de forma natural. Por eso en nuestro Instagram, que hace unos días superó los 100.000 seguidores, ha generado una comunidad que resuena con estos conceptos y busca hacerse parte. Claro. Bueno, queremos agradecerte, Sebastián, por tu exposición y por también mostrarnos a esa hermosa plantita. Y esto, nos encantó escucharlo. Incluso estaba acá mi bebé, lo escuchó, estuvo muy atento. Quiero agradecer a Sandra y a Sebastián por sus enriquecedoras exposiciones. Está aquí con nosotros Sandra Takuma también del proyecto ArtCC. Y bueno, no sé si Sandra quieres plantear alguna pregunta o comenzamos a cerrar el segundo conversatorio de noviembre. Agradecerles, realmente interesante las dos ponencias y encuentro la relación, o sea, el diálogo entre los dos trabajos. Felicitarlos y de verdad que para nosotros es una inspiración para el trabajo que estamos realizando en el territorio, tanto en Tarapacá como también el trabajo que ya se hizo. Es una inspiración, es una motivación y un ver que en otros espacios y en otros lugares también se están realizando este tipo de observación y de investigaciones, de apropiaciones de los espacios, de los conceptos, así que agradecerle. No sé, Ahí no sé si está Sandra, pero bueno, queremos también invitarlos a Sandra, a Sebastián, a seguir el trabajo de ArtCC y a todos a quienes están viendo a ver el trabajo de Sandra Bautista de Actos Sinestésicos, porque ambos tienen posturas muy, muy enriquecedoras en torno al arte, a la ciencia y a la humanidad, que es lo que estamos aquí en el día a día siendo humanos. Así que les queremos agradecer a todos quienes nos están viendo, los invitamos a seguir siendo parte de los laboratorios de ArtCC que se están realizando en Tarapacá y recuerden que todos los miércoles de noviembre vamos a seguir realizando estos conversatorios. Este es el segundo, quedan 2 más. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde vía Zoom y YouTube Live. Muchas gracias nuevamente a los expositores, al equipo de ArtCC y a todos quienes nos han acompañado hoy. Que estén muy bien. Gracias.
Bueno, Gracias a ustedes. gracias. Hasta luego.